El olor a ozono fue lo primero que me golpeó. No el aroma limpio de después de la lluvia, sino el agudo y eléctrico de algo quemado, algo roto. Salía de la oficina de mi abogado, con el contrato roto en mis manos, un montón de confeti para una fiesta a la que nadie estaba invitado. Mi negocio, el trabajo de mi vida, se había esfumado. Y sentí una alegría tan profunda que era casi aterradora. Durante 14 años había estado persiguiendo fantasmas. El fantasma de una familia que perdía a los 19, el fantasma de una vida perfecta que se suponía debía construir para ellos, para mí. Había vertido cada gramo de dolor, cada gramo de rabia en la construcción de un imperio de perfumes, un monumento a una vida que tenía que importar. ¿Funcionó? El dinero estaba ahí, la tienda era un éxito, pero ¿la felicidad? Esa era solo otra fragancia que no pude embotellar. No estaba ahí. Mi ex, Ricardo, vio ese vacío y lo llenó con alguien más. Mis amigos vieron mi éxito y se pusieron verdes de envidia. Yo era una isla muy rentable, muy solitaria. Y entonces, una mañana, me desperté, y el olor de mi propio éxito me estaba asfixiando. No podía soportar el aroma de mi propia creación. Así que me fui. Firmé los papeles para disolver la empresa, dejé atrás las hojas de cálculo, las reuniones, el interminable trajín. Sabía lo que significaba: 15,000 euros de deuda con el gobierno. El número era una cadena, pero por primera vez se sentía ligera. Un precio justo por mi libertad. Por primera vez sentí que finalmente estaba parada sobre mis propios pies, no sobre la tumba de mi pasado. La nueva sensación era emocionante. Una idea había estado burbujeando dentro de mí durante los últimos 2 años, algo que había estado haciendo en secreto, un nuevo camino que no me había atrevido a seguir. Era liderar un nuevo retiro a las afueras de Barcelona, no sobre negocios, no sobre éxito, sino sobre sentir, sobre percibir el mundo que te rodea de una manera diferente. Ya había vertido tanto de mi corazón en esta pasión silenciosa, pero ahora sería mi único enfoque. El mundo me decía que había cometido un gran error, que estaba loca, pero por primera vez desde aquel accidente automovilístico, estaba lista para finalmente empezar a vivir. El olor a ozono del contrato roto era una promesa de un nuevo comienzo, un nuevo viaje. La primera semana fue una neblina de libertad. Fui a casa y no revisé un solo correo electrónico. No contesté el teléfono cuando los abogados llamaron por la deuda. Simplemente me senté en mi sofá, oliendo el nuevo aroma de mi apartamento, polvo y café viejo, y era mejor que cualquier perfume que hubiera creado. Empecé a planear el retiro, pensando en el nuevo comienzo que estaba construyendo. Encontré una casa aislada en las afueras de Barcelona, un lugar rodeado de bosques con un pequeño lago cerca. Era perfecto. Pero las llamadas telefónicas comenzaron a ser más insistentes. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era mi exnovio Ricardo. No había hablado con él desde que lo dejé hace un mes. Un final silencioso para una relación de 3 años. Sonaba diferente. No enojado, no a la defensiva, solo cansado. Quería hablar. Dijo que tenía algo importante que decirme. Le dije que no me importaba lo que tuviera que decir y colgué. Unas horas después volvió a llamar, y esta vez dejó un mensaje. Valentina, por favor, no es lo que crees. Necesito explicarte todo. Yo hice algo terrible, pero fue por ti. Esa última frase se quedó conmigo. Fue por ti. No tenía sentido. ¿Qué podría haber hecho que fuera por mí? El día siguiente recibí un mensaje de texto de una de mis ex amigas, Sofía, un mensaje corto y directo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle eso a Ricardo? Estaba completamente perdida. Ellos habían sido mi mundo durante tanto tiempo y ahora parecían ser parte de un secreto del que yo estaba excluida. Esa noche llegó otro mensaje de texto de Sofía. Crees que eres tan lista, Valentina, mucho mejor que todos nosotros, pero no tienes idea de lo que él hizo para protegerte. No tienes ni idea en absoluto. Las palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? La alegría que había sentido hace solo unos días comenzó a desvanecerse, reemplazada por un frío nudo de pavor en el estómago. Llamé a Sofía, pero no contestó. No me tomó las llamadas después de eso. Intenté sacar todo de mi mente y concentrarme en el retiro, en mi nueva vida. Pero cada día las palabras «lo hizo por ti» resonaban en mi cabeza cada vez más fuerte.
Luego llegó una carta por correo. Era un envuelto formal, no de un bufete de abogados, sino de un banco. Estaba dirigida a mí, pero el nombre del remitente era Ricardo. La abrí de golpe. Dentro había un solo estado de cuenta laminado. Miré los números y la respiración se me cortó en la garganta. Era una confirmación de transferencia bancaria. Una transferencia de 14,000 euros de una cuenta anónima directamente a mi cuenta de negocios. La deuda que tenía había desaparecido. La fecha de la transferencia era el mismo día después de que descubrí que Ricardo me había engañado. Miré el estado de cuenta y todo se oscureció. La sensación ya no era libertad, era una trampa. Mis manos temblaban mientras miraba la confirmación de la transferencia bancaria. La deuda había desaparecido. Él la había pagado. El hombre que me había engañado, el que había dejado atrás, había pagado por mi libertad. Pero la libertad que había estado celebrando por semanas, de repente sabía a ceniza. Ya no era mía, le pertenecía a él. Era una jaula de oro, una cadena dorada que me había envuelto sin que yo lo supiera. Conduje hasta su apartamento con la carta apretada tan fuerte en mi mano que el papel se estaba ablandando. Tenía que saber, tenía que entender por qué. Él abrió la puerta y la expresión en su cara no era de sorpresa, sino de resignación. Simplemente me dejó entrar. El apartamento olía igual, a libros viejos y su colonia, un aroma que solía ser mi hogar, pero que ahora se sentía ajeno. ¿Por qué?, pregunté, mi voz casi un susurro. Levanté el papel. Él se pasó una mano por el cabello, sus ojos cansados. No se parecía al hombre que conocía. Tenía que hacerlo, dijo, sentándose en el sofá. Te estabas desmoronando, Valentina. Estabas tan envuelta en ese negocio, en los fantasmas que perseguías, que no podías ver nada más, ni a mí, ni a tus amigos, nada. Me burlé. ¿Entonces me engañaste para ayudarme? Las palabras goteaban veneno. Él me miró y sus ojos estaban llenos de un dolor que era un espejo del mío. No, eso fue un accidente, un terrible error. Pero cuando te fuiste, te veías tan feliz, tan libre. Me di cuenta de lo que te había hecho. La deuda era lo único que te detenía. Sabía que nunca aceptarías dinero de mí, así que lo hice de forma anónima, a través de una cuenta en el extranjero. Yo solo quería que tuvieras la oportunidad de una vida real, la vida que te merecías. Mi mente dio vueltas. No lo había hecho para controlarme, lo había hecho para liberarme. Había usado su traición como un arma contra mi autodestrucción, pero nunca había tenido la intención de que yo me enterara. No te lo dije porque sabía que te haría sentir atrapada. Pero Sofía, ella se enteró. Tuvimos una gran friega por ello. Ella pensó que lo estaba usando para manipularte, y supongo que en cierto modo tenía razón. Simplemente no entendió toda la historia. Nunca quise que lo supieras, no así. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Mi exnovio, al que había dejado por su traición, había hecho un sacrificio que me había dado mi libertad. Mi mejor amiga, a la que había alejado, había intentado protegerme. Pero en el final, sus palabras equivocadas me habían llevado a la verdad, una verdad que se sentía más como una leína. Él me miró con una súplica silenciosa. Ahora tienes tu libertad, Valentina. Es tuya. ¿Qué vas a hacer con ella? Lo miré a él y luego al papel en mi mano. Tenía razón. La deuda había desaparecido. El dinero estaba pagado. El negocio estaba cerrado. Yo era libre para empezar mi retiro. Libre para construir la vida que quería. Pero ahora ya no era un símbolo de mi fuerza. Era un monumento a su sacrificio. El dilema moral era un sabor agudo y amargo en mi boca. Mi libertad había sido comprada con su dolor. Tenía la vida que quería, pero ¿era realmente mía para reclamar? ¿Podría aceptar un regalo nacido de una leína, una traición y un amor profundo y agonizante? La respuesta no era clara. El camino a seguir era enredado, una red de engaño y nobles intenciones. Tenía que elegir. ¿Rechazo el regalo y empiezo de cero para sentir el dolor de la deuda pero ser dueña de mi futuro? ¿O acepto su sacrificio? ¿Abrazo esta nueva vida y cargo con el peso de lo que él hizo por mí para siempre? Me quedé ahí, en el silencio de su apartamento,
el peso de la elección un grito silente en mi pecho. El olor a ozono se había ido, reemplazado por una fragancia nueva y más compleja, el inquietante, profundamente humano perfume de las consecuencias.